Se abre un paréntesis de vacaciones para los más afortunados y es tiempo de planes. Y hay quien de repente se pone a hacerlos y no tiene con quién. Y entonces estas circunstancias te remueven por dentro. Y entonces este tiempo de compañía y de sociabilidad se convierte en un tiempo de soledad. Especialmente para muchos mayores puede ser un momento duro. Y dice Marian Rojas Estapé que merece la pena echar un vistazo al cerebro en esta circunstancia. La pregunta de hoy es: ¿qué pasa en el cerebro cuando nos sentimos solos? Marian Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué tema me sacas hoy? Pero bueno, era un tema que quería yo también incidir en ello desde hace tiempo. Bueno, es que quizá una de mis mayores preocupaciones que tengo yo ahora mismo es este tema de la soledad. La sensación cada vez mayor del ser humano de sentirse solo. Es que es verdad que cada vez existen más factores que nos conducen a una sensación de soledad y aislamiento. Por mucho que estemos cada vez más conectados, la sensación es más de porque las redes sociales, estás pero no estás, el tema de pues hay pocos hijos, la gente que es muy mayor y muy sola, se rompen muchísimas parejas, hay un distanciamiento, luego la pandemia que ha hecho los estragos que ya conocemos. Entonces, la soledad es un tema súper importante. En el año justo desde la pandemia, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Murthy, escribió un libro que se llamaba Juntos, el poder de la conexión humana. Es un libro muy interesante, un poco técnico, pero en el que explica exactamente qué pasa en el organismo en la soledad. Es decir, qué está sucediendo en nuestro cerebro, en nuestro organismo, en la sociedad, qué pasa en grupos. Estados Unidos se tiene todo un tema de aislamiento, de mucha gente sola, familias muy desestructuradas, y que esto se está convirtiendo en un problema muy, muy grande. Verdaderamente es sorprendente, porque se supone que es la época de las grandes comunicaciones sociales. Me llama la atención que digas que tiene también una réplica fisiológica en el organismo. Bueno, mira, te voy a contar. El doctor Donovan de Harvard en el año 2017 publicó un estudio de 79 adultos que se les había preguntado sobre cómo se sentían de solos, su vida, etcétera. Y se les midió el amiloide que tenían en el cerebro. El amiloide es lo que está presente en el Alzheimer. Y se ha descubierto que casi todas las personas que han comenzado con Alzheimer tenían sentimientos de soledad. Tú ten en cuenta, Cristina, que la soledad no se mide. ¿No? Es muy difícil medir la soledad, porque tú puedes estar acompañado, estar en pareja, pero sentirte muy solo. Y tú puedes estar muy solo, paseando por la vida, y tener sensación de bienestar y de buena autoestima. Por lo tanto, la soledad se ha convertido en una vara muy difícil de medir. En Gran Bretaña, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, está el problema que existe con esto, que se han creado ministerios dedicados a la soledad. Es decir, hay ministerios dedicados a analizar quiénes son los rangos de personas por edad que son más vulnerables, los enfermos, las viudas, la gente, pues las madres solteras, lo que sea, los discapacitados, pero esa sensación de soledad. Y se ha ido estudiando. ¿Qué pasa? Que esto es brutal, Cristina. Sentirse solo, sentirse abandonado, activa el estado de alerta del organismo. Es decir, cuando tú te sientes solo o abandonado, tu organismo se mete en modo alerta. Para mis oyentes, que espero que todos lo sepan, se activa ese cortisol. Es decir, mi organismo entra en miedo, entra en esa sensación de supervivencia. Si encima esto se alarga en el tiempo, inflamación, deterioro de la salud, ten en cuenta que más de la mitad de las personas que se suicidan, que el acto es consumado, esas personas no tenían ningún diagnóstico de trastorno psiquiátrico, pero todas ellas se sentían solas. Es decir, la soledad está presente en todas las depresiones, en gran parte de las enfermedades neurodegenerativas, en gran parte de las enfermedades crónicas, por supuesto, en enfermedades psiquiátricas. Y tener esto en cuenta y tratarlo como un tema de salud pública. Es decir, a mí me parece que es un tema que debería, ojalá en algún momento en España también entre esto, como analizar, estudiar. En Estados Unidos, el doctor Murthy en su libro dice que él lo llama hambre de compañía. Mi padre en consulta lo llama el síndrome de la vida vacía, ¿no? Es decir, que son las personas que vienen a la consulta que están mal, pero que lo que te das cuenta es que se han quedado profundamente solos o tienen una sensación brutal de aislamiento. No conectan con la pareja, con los padres, con la familia, en el trabajo. De hecho, en Japón tienen síndrome siempre con nombres curiosos por el japonés, Takotsubo, que tiene un nombre que por favor nadie se acuerde de él, pero que significa literalmente el síndrome del corazón roto, y fue descrito en 1990, que asocia la pena del corazón, me siento abandonado, me siento solo, me siento aislado,
Y esa es una pena tan abrumadora porque he perdido a un ser querido, porque estoy en pleno duelo, porque me han abandonado, me siento abandonado. Y se ve cómo esto tiene efectos en la salud cardiovascular, en el estado inflamatorio del organismo, por supuesto en la microbiota, en el aparato intestinal, y puede activar enfermedades. Es decir, en el momento que sabemos que el dolor social, la soledad tiene este nombre, el dolor social, activa zonas del cerebro, activa el circuito cingulado anterior, la ínsula, genera cortisol, me mete en modo estrés. Si eso se mantiene en el tiempo, activo síntomas o enfermedades físicas y psicológicas. Y esto tenemos que saberlo, Cristina. Entonces, seguro que algún oyente está pensando, pues yo me siento solo o me he sentido solo en etapas de la vida. Claro, yo tengo ahí dos preguntas. Una, bueno, casi una corroboración, porque esto significa que el síndrome del corazón roto, sobre el que hay literatura, hay cuentos, ¿no?, de personas que han perdido al amor de su vida, etcétera, existe. Quiero decir que uno puede llegar a enfermar y a morir por esto. Entiendo. Sí. O sea, es decir, sentir ese desgarro emocional porque perdemos sensación de pertenencia a la pareja, a la familia, a la sociedad, al grupo donde yo estaba, esto tiene un impacto desgarrador en nuestro organismo, en nuestra psicología, en nuestras emociones, pero también en nuestro cuerpo. Y esto está muy descrito, Cristina, sí. Claro, y lo otro sería si esto responde a una objetividad o puede ser una cuestión absolutamente subjetiva. Quiero decir, cuando tú te encuentras con un paciente así, tienes que indagar porque no le quieren o sencillamente él se lo imagina. Bueno, muchas veces la soledad está detrás de muchos trastornos que vemos. Es decir, hay gente que viene a hablarte que tiene un problema de lo que sea, una crisis de pareja, unos qué tal, y de repente de fondo lo que subyace, o adicciones, por ejemplo, Cristina, las adicciones al final vienen a rellenar un vacío, y muchas veces ese vacío es un vacío físico, de decir que estoy solo. Estoy pensando en una persona que vi la semana pasada que tiene una adicción a las compras de forma compulsiva, y bueno, yo trabajo muchísimo esa adicción y tal, y hace un año, de repente un día hablándole, digo, tú estás rellenando un vacío porque estás solo, y se me echó a llorar. Me dijo, bueno, yo tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento profundamente solo desde que pasó esto en mi vida, ¿no? Y entonces, o llenas ese vacío, esa soledad, o el espíritu humano tiende a buscar sustitutos, y esos sustitutos a veces son muy autodestructivos, Cristina, porque ¿qué buscas? Sentir. Y cuando buscas sentir esas sensaciones a veces no son las adecuadas. No son las adecuadas en el sentido que tú puedes elegir comida, que no es que no sea la adecuada, pero que eso te puede llevar a grandes enfermedades, pues obesidad, pues problemas de azúcar, pues los dientes, caries, pienso, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Pero claro, esa soledad, el cerebro está muy incómodo en la soledad. Y busca esas vías de escape. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, los ancianos. En un mundo tan modernizado, los ancianos están completamente desintegrados, están muy solos. El otro día estoy pasando por un supermercado y entré a comprar un pescado porque vi que estaba en descuento, y entonces de repente veo a unos señores que piden, y entonces dice, hay que apuntarse, bajarse la aplicación del supermercado, pedir no sé qué, bueno, una historia, ¿no? Yo ya me fui y dije, bueno, ya no me da la vida para bajarme ahora la aplicación. ¿La aplicación del supermercado? La aplicación sí, una especie de barrio que tiene una especie de aplicación, no sé qué. Y entonces de repente, claro, el señor mayor decía, es que yo no sé hacerlo. Y le decía, pues entonces, claro, y tú tenías que ver la cara de sensación. Me dio una pena el señor. Le dije, yo le acompaño a otro supermercado a comprar un pescado más sencillo, ¿no? Le digo, pero bueno, ellos habían activado esto, todos chicos, joder, una cosa estas de startups y tal, que me parece estupendo, pero la gente mayor se siente muy sola, porque se da cuenta que tú estás hablando con tu hijo, tu nieto, estás en un supermercado, todo el mundo está mirando el móvil, y sabemos hoy en día esto, bueno, tú sabes que hoy le hemos puesto nombre a todo, ningún foneo, que es ignorar a alguien mientras miras el móvil, que esto le hemos puesto los psiquiatras y psicólogos, le ponemos nombre a todo. Uh-huh. Y en el año 2016, una profesora de Estados Unidos, Naomi Eichenberger, hizo un estudio en el que dijo, oye, vamos a intentar que toda esta gente que se siente tan sola, vamos a intentar que haga cosas por los demás. Vamos a ver qué pasa en su cerebro para poner a esta gente. De hecho, yo utilizo mucho en terapia el voluntariado. Gente que se siente muy sola, que de repente o se apunte a algo, cantar en grupo, actividades, pues el club de lectura, tema de cine, cineforum, cosas, actividades, ir a la montaña, salir en bici, donde te sientes con gente o hacer y voluntariado. De hecho, se ha visto que en el año 2017 un estudio que se publicó que un grupo de viudas que hacían voluntariado y viudas que no lo hacían, y si vio sus niveles en sangre, sus parámetros inflamatorios, su estado de ánimo. Entonces yo pienso que cuando te sientes solo, salir de ti mismo y buscar algo que hacer
al menos palía momentáneamente esa sensación de ¿Y estas soledad. viudas examinadas daban parámetros distintos según realizasen o no estas actividades? Sí. Es decir, es que eso es una cosa que me parece brutal. Entonces, hay estudios que se ha visto en madres con síndrome de Down que se sienten acompañadas y que se sienten solas, y como son hasta sus telómeros, los menos son los capuchones de los cromosomas. Es un estudio que fue muy potente en su momento, y de hecho la que lo llevó a cabo ganó el premio Nobel. Esos capuchones de los cromosomas, que se llaman telómeros, eran más largos en las mujeres con hijos de síndrome de Down, que se sentían acompañadas, que aquellas que se sentían solas. Es decir, la sensación de soledad tiene un enorme impacto en nuestro sistema inmune. Entonces, tener una enfermedad, que te den un diagnóstico de una enfermedad y tragártelo y comértelo solo y no contárselo a nadie, e ir solo a los tratamientos, no tiene el mismo impacto en el organismo que si tienes una persona que te ayuda, que te acompañe, sea tu hermano, tu padre, un amigo, y que sientes que formas parte de algo. Es que esa sensación de compañía tiene una capacidad de aliviar el cerebro de forma muy, muy potente. Pues qué cosas descubrimos en el diván de Marianne. Vamos a ver si estas vacaciones son acompañadas de un modo o de otro para todos nuestros oyentes, y a los que sientan soledad les recomendamos estos consejos. Seguro que recuerdas a Jack Nicholson en la película Mejor Imposible. Interpretaba a Melvin, un escritor malhumorado, muy desagradable, que no podía pisar las rayas de las baldosas cuando salía a la calle, que siempre comía en el mismo restaurante, en la misma mesa, a la misma hora y, por supuesto, utilizaba sus cubiertos. Ese personaje padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, conocido como TOC, y quien haya visto esa peli la recordará casi seguro con una sonrisa. Bueno, pues hoy quería sentarme en el diván de Marianne Rojas y hablar de esta cuestión, del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo, que la verdad no tiene nada de gracia. Este pensamiento obsesivo, muchas veces ignorado, lo padecen más de 600.000 personas en nuestro país. Saludo ya a la psiquiatra Marianne Rojas, autora de Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marianne, muy buenos días. Buenos días, Diego. Pues sí, sacas hoy Sábado Santo un tema que estoy convencido que interesa a nuestros oyentes, bien porque siempre les ha curioseado, o porque lo han pasado, o porque tienen a alguien cercano a ellos que ha podido tener síntomas de este trastorno o el propio trastorno en su vida. Es una enfermedad, la verdad, que hace poca gracia, no tiene nada que ver con esa película que vimos. No sé si a ti te sacó una sonrisa ese personaje de Melvin en la película de Mejor Imposible, o tú que conoces de cerca lo que es capaz de hacer ese trastorno, decías, pues poca broma con esto, ¿no? Poca broma con esto. Bueno, a ver, a mí me pasan dos cosas con el TOC. La primera es que lo ves en consulta y es un trastorno que genera muchísimo dolor, muchísima frustración, muchísima incapacidad para hacer las labores habituales y el día a día. Pero por otro lado es cierto que si tú ves una película o, por ejemplo, la obra de teatro Toc Toc, que yo la vi muchas veces y mandé muchísimos pacientes con TOC o con trastornos obsesivos más ligeros a verlo, pues cuando ves esto, pues tienes que sonreír porque hay un punto cómico, pero por tener un punto cómico no significa que el que lo sufre no lo pase muy mal, ¿no? Yo creo que hay dos temas. Uno es cómo uno lo vive desde fuera y cercano, o cómo uno lo vive desde dentro. Y hay una gran diferencia, yo creo, y en este tema, Diego, ser siempre muy delicado, ¿no? Porque hay muchas cosas de la psiquiatría que a veces pueden generar un poco de gracia desde fuera, ¿no? Algunos comportamientos y cosas que uno ve, pero claro, a mí me pasa que yo psicologizo mucho las cosas que veo. Yo veo la tele, las noticias, las películas, y yo estoy dando diagnósticos mentales a los que le está pasando, entonces soy consciente del sufrimiento que eso puede conllevar. Hay que reconocer que se habla del TOC sin conocerlo y a la ligera, y en cierto modo de broma, cuando estamos ante una persona pues que está muy obsesionada, por ejemplo, con ordenar todo. Efectivamente, yo creo que lo primero de todo es saber qué es el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por tener un patrón de pensamientos y miedos no deseados, esto es clave, que son las obsesiones, y provocan comportamientos repetitivos. Y estos son las compulsiones. Entonces hay tres cosas. Yo matizaría. Primero hay la personalidad obsesiva, luego el trastorno obsesivo compulsivo y luego las manías, ¿no? Entonces mucha gente confunde todo esto. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Es decir, hay un estado de ansiedad generalizado que se crea que puede acabar en una depresión. La personalidad obsesiva es unos rasgos de forma de ser que tienden a ser perfeccionistas, darle vueltas a las cosas, rígidos, que ahora entraremos en ello. Y las manías son rituales que tenemos todos tenemos manías,
pero la diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo es que esas manías no nos incapacitan, nos generan pues mucha paz realizar nuestro ritual de manías, que puede ser cómo te desmaquillas, cómo cierras la puerta, cómo ordenas tus cosas, cómo tienes tu mesa del despacho, pero si no la tienes exactamente como te gusta, no sufres. La persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que está ordenando su casa y de repente tiene que salir por cualquier cosa, si no la ha dejado ordenada, o no sale de casa o se va sufriendo. La persona que tiene una manía sale de casa un poco incómoda, pero a los 2 minutos se le ha pasado. Por lo tanto, es bueno que tengamos la diferencia. Y el trastorno obsesivo compulsivo tiene compulsiones. El trastorno obsesivo Esto es cuando te lleva, por ejemplo, a dar a un botón 3 veces seguidas. Si no le das 3 veces seguidas, algo va a pasar. Efectivamente, esto es clave. En el pensamiento obsesivo, que puede ser una cosa muy, muy, muy frecuente, no siempre va acompañado de una compulsión. Una persona puede estar obsesionada con un tema, con algo que ronda su cabeza, con una persona, con algo, con el orden, pero la compulsión es cuando tienes que hacer algo al respecto para solucionar ese pensamiento obsesivo. Es decir, si no haces ese acto, el pensamiento no desaparece. Y entonces cuentas, baldosas, cierras la puerta de cierta manera, la ventana, el gas. Es que yo me acuerdo del gas de cuando estaba en el hospital, que era muy típico. Te tienes que lavar las manos. El síntoma más frecuente del trastorno obsesivo compulsivo es la limpieza. Y esto se ve en el lavado de manos. Un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo muy frecuentemente tiene las manos agrietadas de tanto que se las lava, porque hay obsesión de contaminación y de limpieza. El COVID fue un drama, quiero decir, Diego, el COVID fue un drama para las personas con TOC. Y yo cuando empezó la pandemia y el gel y las mascarillas y la distancia, yo recuerdo llamar a mis pacientes que tienen los trastornos obsesivos más severos y acompañarles de forma muy, muy cercana, porque muchos de ellos se desestabilizó por completo. Porque este TOC que acabas de mencionar, el de la contaminación, es uno de los más extendidos, por llamarlo de alguna forma, pero que puede desencadenarlo algo, o una causa o alguna desgracia que hayan vivido en algún momento. Sí, el tema, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿De dónde viene el TOC? O sea, uno nace con TOC, uno lo desarrolla. Bueno, lo primero es que eso es multifactorial, como tantas enfermedades. La parte genética, es decir, es muy, muy frecuente que de un padre o de una madre con un trastorno obsesivo compulsivo hay alguno de los hijos con síntomas, rasgos o el propio trastorno. También hay factores culturales, sociales o educativos. Si tú tienes un padre muy ordenado, extremadamente ordenado o rígido o perfeccionista, por educación también puede pasar. Yo tengo el caso en consulta de un paciente mío que es adoptado y el padre tiene un TOC y el hijo, que genéticamente, lógicamente, no es hijo de su padre, pero el hijo ha desarrollado un TOC. Y entonces es por los hábitos que ha convivido en su casa. Y luego, si tú tienes rasgos de personalidad o genéticamente tienes más riesgo de tenerlo y pasa algo en la vida, que de repente pues te pasa algo y es una infección, ¿no? Lo pensaba yo con una paciente que desarrolló un TOC muy severo cuando su hijo en un parque de la ciudad, de repente tenía una herida, se le cayó la tirita, se le infectó la tirita y ella no se dio cuenta. Ella era muy ordenada y muy cuadriculada, pero no se dio cuenta y se infectó. Bueno, y hubo que operarle y estuvo ingresado el niño con una sepsis, ¿no? Bueno, desarrolló un TOC de limpieza de gérmenes, cómo desinfectaba, cómo llevaba a los niños al parque, tiene 3, cómo los llevaba al parque, cómo les limpiaba, llevaba siempre toallitas, todo esto antes de la pandemia, y cómo, bueno, vivía angustiada siempre y al llegar a casa los desinfectaba con un jabón especial que ella había pedido que se hiciera en una especie de laboratorio y que generó un TOC muy severo y a los hijos les perjudicaba mucho porque, claro, no podían tener una vida normal. Por lo tanto, si haber tenido un trauma y tener rasgos de personalidad obsesiva, pues puede hacer que desarrolles ese TOC y que tengas que recibir tratamiento para ello. Claro, ahí es donde entra esto que has llamado el factor miedo, que es un denominador común en todas las personas que tienen TOC. Efectivamente, o sea, el tema es que hay miedo, ¿no? El miedo es estrés, el miedo es ansiedad, el miedo es supervivencia. Y esto hemos hablado muchas veces aquí en la COPE, Diego, que cuando uno cree que su vida está en riesgo, lo que se activa es el cortisol, sistema de supervivencia, sistema de alerta, y hay un gran miedo. Y el miedo se apodera de ti y activas lo que se llama el trastorno de ansiedad generalizado, muy, muy frecuente en personas con TOC, porque te puedes contagiar, porque te puedes morir,
Y luego hay veces que no es un tema de contaminación, pero es que si las cosas no están ordenadas o yo no hago este ritual, algo malo puede pasar. Y esto es un pensamiento que es mágico, que es una cosa deliroide, que decimos muchas veces, porque es imposible, ¿no? Yo recuerdo una paciente con TOC que me decía: Marian, yo sé que si no bajo las escaleras de una manera como las bajo, en mi trabajo va a pasar algo malo durante el día. Entonces, si algún día pues en la escalera se la estaban limpiando, por ejemplo, y estaba el señor de la limpieza y tenía que bajar en ascensor, se angustiaba y no podía ir al trabajo porque tenía que volver a subir para bajar en escalera, porque tenía la sensación que en su trabajo iba a pasar algo malo a alguna de las personas que estaban allí. Entonces, eso genera mucho miedo. Las personas con un TOC viven en un estado de ansiedad constante, y esa ansiedad constante genera un miedo a la vida. Yo he tenido el caso de varios pacientes que hemos tenido que ingresar por incapacidad de salir de casa, incapacidad de ponerse la ropa porque la ropa puede estar infectada o puede estar sucia, ir por la calle y ver un perro y que el perro te lama o qué tal, y ya pues una sensación de enorme bloqueo. Es decir, el tema del TOC es que hay ciertos temas que se vuelven ingestionables. No tiene por qué ser todo. Hay gente que tiene un TOC de limpieza y otros de contaminación, y hay de muchísimos tipos. Pero lo característico es que tienes un estado de alerta, de miedo generalizado ante la vida. La vida te parece un lugar de grandes riesgos. Y hay tantos tipos de TOC como de personas. Y me quería parar en uno o poner un ejemplo hasta dónde llegan, por ejemplo, este tipo de trastorno. Comentaba hace unos minutos con Paloma que hay el tipo TOC de contaminación, por ejemplo, una madre que perdió a su sobrino, si no me equivoco, de muerte súbita, dio a luz y a los 3 días desarrolló el TOC de la contaminación y era incapaz de tocar a su hijo durante 14 años. Bueno, hay casos, hay múltiples casos, ¿no? Cuando te digas casa a la clínica y si hay algún psicólogo, psiquiatra escuchándome, sabe perfectamente que te sorprendes, ¿no? Y sigues viendo pacientes con TOC y sigues sorprendiéndote con activaciones. Yo recuerdo una paciente con un TOC muy severo que era por un abuso sexual, y entonces ella sintió que en ese momento del abuso pues había sido muy sucio, había sido en un lugar horrible, se sintió forzada y a raíz de eso desarrolló un TOC. Y se pasó pues toda su vida con muchísimos problemas a la hora de tener relaciones de pareja. Hasta cuando yo la vi en mi consulta, pues ella venía por un problema de pareja, pero porque tenía siempre problemas con sus parejas. Pero tenía un TOC escondido, que ya no lo disimulaba, y es que tenía un origen y había un trauma. Entonces, efectivamente, muchas veces cuando vemos a las pacientes o a los pacientes que acuden con estos síntomas, no tener miedo a hacer una buena historia, ¿no? Y a enterarnos si hubo origen, si es un tema más genético, familiar, o hubo un origen, cómo se ha ido desarrollando, y luego que el TOC puede cambiar, que hay veces que es de hipocondría, a veces que es de compulsiones y más, de limpieza, de orden. O sea, como hay muchos tipos, es muy interesante poder hacer una buena historia para ayudar a estas personas. Indagar en la historia, en el pasado de esa persona, porque puede haber ese desencadenante, ¿no?, que provoque el TOC. ¿Cuáles son, por ejemplo, me estoy poniendo en el papel de esta madre que no podía tocar a su hijo durante 14 años por miedo a contaminarle? ¿Qué se les pasa por la cabeza, aparte de esa ansiedad, para no poder llegar a tocar a tu propio hijo? Tú ten en cuenta, Diego, que el sufrimiento tiene que ser brutal. Bueno, es que tú ten en cuenta que una de las emociones más potentes que tienen la capacidad, o sentimientos más potentes que tienen la capacidad de activarnos o desactivarnos en esta vida es la supervivencia. Es decir, cuando la supervivencia está en juego, todo nuestro cerebro activa mecanismos muy, muy, muy poderosos y a veces irracionales. Pero hay algo todavía más fuerte que nuestra supervivencia, que es la supervivencia de nuestros hijos. Es decir, lo que más nos mueve en esta vida a luchar, a salir corriendo, a defendernos, es sentir que estamos en riesgo. En riesgo puede ser que me amenazan, que me insultan, que me critican, que me persigue un león, que me atracan por la calle, que me dejan solo. Es decir, el sentimiento de supervivencia es inmenso. Y tiene muchísimas facetas. Pero hay algo todavía más poderoso, que es sentir que algo mío o algo del entorno puede dañar a mis hijos. Y uno por los hijos es capaz de hacer las cosas más irracionales que existen en el mundo. Es decir, con tal de salvaguardar su supervivencia, su dignidad, su cariño, que pues uno a veces hace cosas que dice, bueno, parece mentira, y esto lo vemos muchas veces en consulta y cuando tratamos terapias familiares. Ves historias que dicen los padres, lo hice por mi hijo, ¿no? Y tú dices, pero vamos a ver, pero si es completamente irracional, da igual, porque puede mucho más la necesidad de que ese niño esté vivo con mis criterios en ese momento,
que están en unos criterios dañados o heridos o en pleno trastorno, pero es más importante su supervivencia. Has hablado, Marian, de la investigación en el pasado de esa persona con TOC para encontrar ese desencadenante, o si no, también está la posibilidad de ser un rasgo genético. ¿En qué consiste la terapia para superar el TOC? Bueno, la buena no sé noticia, si se puede superar, de hecho. Sí. Esto es clave. O sea, quiero decir, a mí me parece que un mensaje que encima a mis oyentes de COPE es que el TOC se puede en muchos casos curar y en otros aliviar en un porcentaje altísimo. No significa que sea una terapia fácil, pero mi experiencia, y de hecho estoy segura que hay una paciente mía a la que tengo mucho cariño que me está escuchando, que se ha curado. O sea, quiero decir que yo siempre pensaba que se aprendía a convivir con ello de la mejor forma posible, pero hay pacientes que casi se curan al 100%, o al menos lo tienen desactivado con esa intensidad con la que vivían de forma tan miedosa, ¿no? Lo primero es lo que a mí me gusta llamar es ese comprender, es aliviar, la psicoeducación. Tú vienes un paciente con esto y le explicas lo que está pasando. Esto es un trastorno de la personalidad o esto es un trastorno obsesivo-compulsivo, esto te genera ansiedad, esto se originó aquí, los síntomas que tú tienes son estos, pasa esto, la compulsión, la idea, por ejemplo, que viene en tu cabeza. No te lo he dicho, Diego, pero hay un tema del trastorno que es las fobias de impulsión, que son pensamientos intrusivos en los que crees que vas a hacer daño a alguien, ¿no? Y las fobias de impulsión son muy angustiosas y hay mucha gente que lucha toda su vida contra esos pensamientos y a veces realiza acciones para evitar tener esos pensamientos, ¿no? Si toco esto, si digo tantas palabras, si sumo, si resto, si multiplico. Es decir, que es explicarles. La gente se siente muy aliviada cuando sabe que esto tiene un significado bioquímico, neurofisiológico, neurocientífico, psiquiátrico, psicológico, y que la persona que te lo está contando y tú dices, sí, yo sé lo que es esto tiene solución, esto se trata y te voy a decir cómo. Eso primero, esa psicoeducación, ese comprender, ese aliviar es clave. Lo segundo es mezclar psicoterapia con farmacoterapia. Es decir, no solo las pastillas, sino también la psicoterapia. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo primero de todo es saber que la psicoterapia es explicarle al paciente que vamos a cambiar su voz interior, vamos a ayudarle a dominar esos pensamientos. Eso va en acorde con la medicación. Hay varios tipos. Que funcionan, se pueden combinar, los psiquiatras las conocemos bastante bien. De hecho, uno de los antidepresivos antiguos, que empezó en 1970, ya trabajaba para el TOC, lo que pasa es que tiene muchos efectos secundarios, anafranil y todas esas pastillas, y ahora hay algunos inhibidores de la recaptación de serotonina que también en dosis adecuadas ayudan a frenar los pensamientos. En el TOC hay tres cosas que, en mi opinión, a nivel farmacológico. La primera es cómo entra el pensamiento, la segunda es la angustia que produce y la tercera es la compulsión. Entonces, a veces
combinamos los fármacos para las 3 facetas, a veces solo con un fármaco ya los síntomas disminuyen muchísimo. Y la segunda es acompañar con psicoterapia, es decir, ayudar a que ese paciente vaya teniendo una exposición gradual a eso que le angustia. Si es la suciedad, por hecho, estoy pensando en una paciente que vi la semana pasada, pues es ir poco a poco trabajando con ella microacercamientos a eso que le angustia, con una serie de palabras que tú te vas repitiendo y mientras te tomas la medicación. Es decir, tú te has tomado la medicación y dices, bueno, yo sé que esto me pasa. Cuando nosotros nos tratamos, nos hablamos, nos decimos las cosas desde la salud, desde saber que confío en que esto me está ayudando, hay una sensación de menos miedo. Te voy a dar un ejemplo que es mucho más light, pero es la gente que tiene miedo a volar, ¿no? Por ejemplo, yo. Bueno, pues digo, un día te lo quitamos, el miedo a volar. Es el candidato ideal. Digo, pues el miedo a volar... Irracional siempre... totalmente, ¿eh? Lo reconozco. Sí, pero bloquea. Entonces, yo recuerdo una de mis mejores amigas... Y genera una ansiedad los días previos a coger el avión que no te puedes imaginar. Yo volé con una de mis mejores amigas en un vuelo a Italia y le di un ataque de ansiedad en el avión y digo, bueno, entonces vino la azafata y digo, no nos ha traído la psiquiatra para atenderle aquí en directo. Pero, por ejemplo, yo cuando a una persona le ayudo a volver a volar, no le hago hacer Madrid-Brasil. Yo una de las cosas que hago es vas a empezar a ver una peli de aviones. Tampoco le hagas volar a Bilbao, por ejemplo, ¿eh? No, pero le hago ir al aeropuerto. El aeropuerto tiene tela de Bilbao. No, pero vas haciendo acercamiento, exposición gradual. Es decir, no puedes... Hay mucha gente que en la antigua educación pensaba que a pelo lo que te cuesta, y esto ha hecho muchísimo daño, porque entonces el cerebro se bloquea el doble. Pero la exposición gradual a ese factor estresante con MDR por un lado, que yo lo utilizo muchísimo, que es esta técnica para desactivar traumas o situaciones de estrés, más el tratamiento farmacológico y más el pensamiento cognitivo que te va repitiendo, pues ayuda muchísimo. Y la realidad es que pequeñas victorias generan un subidón de autoestima brutal. Y hacer seguimiento cercano a estos pacientes, ayudarles, estar muy pendientes, porque ellos se sienten aliviados al saber que lo suyo tiene solución, que hay compañero, y te hacen la misma pregunta 1000 veces porque dudan, porque es parte, ¿no? La maladie de la doute, el tema de la obsesión, ¿no? Todo el día dudamos de todo, ¿no? Y ayudarles a gestionar tanto el pensamiento como la ansiedad que les produce el pensamiento y la compulsión que está asociada a ello. Te quería preguntar por último y muy rápidamente, Marian, ¿por qué el papel de la familia es vital en la recuperación de una persona con TOC? Bueno, yo creo que el papel de la familia en la recuperación de cualquier trastorno es vital. Es decir, el tener gente que te cuida y te quiere en un momento donde estás sufriendo es básico. Y bueno, digo, esto no me lo has oído mucho, pero en un momento de miedo, en un momento de angustia estás intoxicado de cortisol. Y si la familia es vitamina, que digo yo, que si la familia es gente que te cuida, me dices que vivo con mi suegra, que es terrible, ¿no? Y es la que me está cuidando, pues entonces no. Pero si tienes una familia que es apoyo, eso es oxitocina. Y sabemos hoy en día que la oxitocina alivia el dolor, que la oxitocina baja los niveles de cortisol, que la oxitocina es capaz de potenciar el sistema inmune, de recuperar el equilibrio físico y psicológico. Entonces, si esto lo haces con compañía, si lo haces con gente que te ayuda, tú tienes que acercarte a hacer esas terapias de exposición y las haces acompañado de alguien que te quiere y que te está diciendo no va a pasar nada. La posibilidad de recuperación es mucho mayor. Hacerlo solo, estoy pensando en un paciente que tengo que vive en el sur, que tiene un TOC muy grave y que me recae 1 vez o 2 veces al año con factores de estrés, pues vive solo, no tiene familia, pues yo siempre le busco alguna gente para que en esos momentos que me recae no se sienta tan solo en el tratamiento. Esa familia, la mejor terapia para superar cualquier trastorno. Marian Rojas, amiga, autora de Encuentra tu persona vitamina o cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muchísimas gracias por estos consejos para superar este trastorno obsesivo-compulsivo, también llamado TOC o la gran duda. Gracias, amiga. Gracias, Diego. Siempre es un placer estar contigo. Un abrazo. Que los psiquiatras muchas veces nos dedicamos a investigar solo las cosas malas del cerebro y del comportamiento. Esto es como las noticias de las 3, ¿no? Efectivamente, todas son dramáticas, o sea, no hay una noticia buena. Entonces a mí me parecía interesante, en un momento dado, investigar qué pasaba en el cerebro de la gente que disfrutaba, que era más feliz, en la gente que las cosas le salían bien. Es decir, transformar la psiquiatría no solo en un estudio o en una forma de tratar a la gente que sufre, sino también una forma de investigar a los que parece que las cosas les van bien, a los que parece que le pasan cosas buenas.
es como el vaso medio lleno, ¿no? ¿Te imaginas las famosas clasificaciones de enfermedades mentales, de la CIE, del DSM? En vez de ser clasificaciones de cosas patológicas, ¿te imaginas clasificaciones de cosas positivas? Bueno, pues yo creo que sería muy bueno porque daría una sensación de que se puede llegar a eso, ¿no? Y yo creo que al final ser feliz es la capacidad que uno tiene de conectar con lo bueno y disfrutarlo, y cuando llega lo malo gestionarlo. Y todos en esta vida tenemos cosas buenas cada día que nos suceden y cosas malas, y el tema es cómo gestionamos lo bueno y lo malo. Doctora, ¿se puede entrenar el cerebro para ser feliz? Bueno, totalmente, es que se puede aprender, hay una neuroplasticidad cerebral. ¿Con un aplomo? ¿Eso se puede aprender? ¿La has ofendido? No, la has ofendido. La has ofendido. Bueno, es que hoy la neurociencia ha avanzado mucho. Yo lo que no quiero es que haya un mensaje de este Mr. Wonderful, de que parece que si eres feliz lo consigues, el que es alegre todo le sale bien. Pero lo que sí que sabemos es que el cerebro de una persona, o el organismo de una persona que decide tomarse las cosas un poco mejor, funciona de una manera diferente que las personas que viven tristes, resentidas, víctimas de todas las circunstancias, que viven enganchadas en el pasado, que todo les da miedo. El organismo de una persona con miedo no es el mismo organismo que el de una persona con optimismo o que tiene ilusión en la vida. Y cuando el organismo cambia, cuando los telómeros, que son los capuchones de los cromosomas, se modifican, cuando ves que el sistema inmune de una persona que sufre es diferente que el de una persona que disfruta, pues te das cuenta que mente y cuerpo están muy unidos. Y que tu actitud en la vida, y yo me digo que la actitud es la voz interior. Sí. Y la actitud que tú tienes en la vida, sabemos que influye mucho en el resultado de las mismas. Entonces, ¿todo el mundo puede ser feliz o no? Bueno, yo digo que feliz, al final, la palabra feliz está tan dicha, está tan manida, que hasta le he cogido un poco de manía. O sea, por eso digo cosas buenas, ¿no? Es decir, disfruta de las cosas buenas, sé alegre. Pero esa felicidad parece que se alcanza rápidamente, que es una cosa de gratificación instantánea. Y creo que todo el mundo puede aprender a ver la realidad con otros ojos. Al final, el otro día yo contaba una anécdota que me sucedió, y es que me encontré llegando a mi casa con un señor que estaba limpiando la calle, con el señor de la basura, era de noche. Y entonces me quedé, le dije, buenas noches, estaba en la puerta de mi casa, y le dije, bueno, gracias por tener la calle tan limpia, ¿no? No sabía bien qué decirle. Y entonces me dijo, ¿usted es la de la oxitocina? ¿La del cortisol? No me lo puedo creer. Y le digo, ay, por favor, qué ilusión. Y entonces le digo, sí. Y entonces llama a los del camión, dice, ¿qué es la del cortisol? ¿Qué es la del cortisol? ¿No? Y entonces no salen, lo puedo creer. Y entonces me dice, es que escuchar por las noches tus podcasts nos ayuda a darle sentido a nuestro trabajo. Entonces pensé que qué bonito, ¿no? O sea, no necesitas tener una vocación enorme en la vida profesional para ser feliz, sino que lo que encuentres tenga un sentido para que tú cada día te levantes y digas, bueno, pues mi trabajo me ayuda a ganarme dinero, mi trabajo me ayuda a tener las calles más limpias. Cuando tú le vas dando sentido a las cosas, pues tu organismo se siente mucho mejor y enfermas menos, que ese es el quid. Sí, claro, eso obviamente me recuerda el famoso libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? Si los oyentes no lo han leído, hay que hacerlo. Por favor, recomiéndalo, porque realmente es una obra maestra, ¿no? De la psique humana, del comportamiento, ¿no? Él descubre la logoterapia, que es la terapia de logos, que es que cuando tu vida tiene un sentido, todo cambia. Hay una anécdota que cuentan de Kennedy, no sé si es real o no, pero la he leído muchas veces, que cuentan que fue a la NASA y que fue saludando a todo el mundo, ¿no? Y entonces entonces pues a cada persona le iba diciendo, ¿usted aquí qué hace? ¿Usted aquí qué dedica? Y en un momento dado se encontró con un señor que limpiaba los suelos y le dijo, bueno, soy el presidente de Estados Unidos, ¿y usted qué hace? Dice, yo ayudo a que el hombre llegue a la luna, ¿no? Bueno, pues este tío tenía claro su motivo de vida y él iba feliz todos los días a trabajar. Y Kennedy volvió y dijo, oye, me ha impactado muchísimo el señor que limpia el suelo. Bueno, pues la vida es así. Es decir, muchas veces pensamos que es imposible ser felices si tienes un trabajo con un bajo sueldo, que tu vida es un desastre. Mira, hoy de ver a un paciente que me ha dicho todo lo malo que tenía en su vida. Y entonces le he dicho, vale, por un momento me vas a escuchar, que voy a hacer un monólogo sobre ti. Entonces he hecho un monólogo de 5 minutos sobre todo lo bueno que tiene. Entonces iba cambiando la cara, iba sonriendo y me dice, ay, me ha gustado más la segunda parte. Digo, la vamos a grabar en notas de voz. Y cuando empieces con el run negativo, te vas a poner mi voz viendo lo positivo, ¿no? Que es verdad que a todos nos pasan cosas malas. No conozco a nadie que no esté librando un tema en su vida que le preocupe. No conozco a nadie. Lógico. Además, lo que pasa que eso es verdad, Marian, que te hace focalizar. Porque evidentemente comienzas a hablar de algo malo y tu atención se centra en eso. Recuerdo un compañero que justamente hacía algo similar.
cuando alguien empezaba en la consulta a contarle cosas negativas, decía, no, usted no me va a contar nada negativo, solo me va a contar cosas positivas. Ahora bien, sin entrar en ese buenismo que tú bien has descrito hace un momento, ¿no? De obsesionarse y tal y cual, ¿no crees también que quizá darle excesiva importancia a ese alcanzar la felicidad puede a su vez ser un motivo de insatisfacción? No sé si te pasará a ti, pero yo veo también en la consulta pacientes que comentan cosas como, sí, claro, porque... no soy siempre feliz y yo prácticamente he nacido para ser feliz, ¿no? Un poco exagerando esta última parte. No, pero tienes toda la razón. Hay un FOMO, el famoso Fear of Missing Out, que es miedo a perderme la vida y que todo... O sea, yo es que no sé a quién han engañado. Si es que la vida es un motivo de sufrimiento y dolor. Si es que naces con dolor. Es decir, el dolor y el sufrimiento nos acompañan toda la vida. El tema es saber que en medio de las durezas de la vida, la enfermedad, la muerte, los problemas económicos, los sufrimientos del día a día, tú aprendes a gestionar eso y encuentras incluso momentos de alegría y de placer. A pesar de todo. A pesar de todo. Pero lo malo es cuando piensas, a mí hay gente que me dice, después de haberlo pasado muy mal, etapa muy buena, ay, Marian, prométeme que no me van a poder volver a pasar cosas malas, que no voy a volver a sufrir. No te lo prometo, va a llegar. Pero tienes herramientas, has aprendido, para que cuando llegue lo malo, lo sepas gestionar. Que yo creo que un poco la educación ahora mismo debería ser tanto alcanza la felicidad, esto te va a hacer feliz, sino ten herramientas para que cuando llegue lo bueno seas capaz de disfrutarlo. Todos conocemos gente que le viene algo bueno y dice, no me fío, no te confíes, espérate, a ver cuánto dura. Y que cuando llega lo malo, se bloquea, se hunde, intoxica el ambiente de esa negatividad. Es que mucha gente cree que es injusto que le suceda algo malo. Que es injusto, como que no es propio de la vida, como yo no me merezco eso. Y yo también les digo, pero ¿cómo que no se lo merece? Es que las cosas vienen, está en tu habilidad de manejarlo más bien. Bueno, yo creo que esto se debe a dos cosas. La primera es que hay que estudiar historia. Empieza a estudiar y te vas a dar cuenta que a lo largo de la vida siempre ha habido circunstancias dolorosas, traumáticas en todas las personas del mundo. Es decir, o sea, te vas a la peste, te vas a las guerras, siempre ha existido el dolor. Y lo segundo es que este telefonito que ya tenemos todos a nuestro lado nos enseña constantemente gente que se lo está pasando fenomenal. Instagram, TikTok, gente que baila, gente que disfruta, gente que se ríe. Y esos chispazos de dopamina, de los que tantas veces hemos hablado, que te generan ese bienestar instantáneo. Y te dan esa sensación placentera, esa gratificación instantánea de ahora estoy bien, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Y tú engañas al cerebro en esa felicidad light a golpe de clic, que no es real, que es fake. Más fake que eso no hay nada. Y esos chispazos de dopamina generan un gran vacío. Entonces tú estás constantemente viendo aquí en la pantalla que la gente guapa, con ropa ideal, veraneando en sitios. Buscando el subidón. Buscando el subidón. ¿Cuándo cogemos el teléfono? Pensémoslo. En dos momentos. Cuando estamos aburridos o estamos estresados. De repente estás aburrido en la parada del autobús, estás en una charla que tal en el trabajo y tu cerebro te lo pide. Y tú te metes y tienes ese subidón momentáneo. ¡Pum! Chispazo. Estás estresado, te has enfadado con tu marido, mujer, hijo, yerno, jefe y ¡pum! Teléfono. Te metes en el portal de noticias, de deportes, de YouTube, de Instagram, de compras y tienes ese subidón. Entonces tú a tu cerebro le enseñas que siempre que está aburrido y siempre que está estresado hay una vía escape rápida para salir de esa circunstancia. Y no le enseñas ni a aburrirse, que es clave en la vida, porque es cuando te aburres que creces, que conectas con tu interior, que te haces las grandes preguntas de la vida, que pasas al sistema nervioso parasimpático donde tu organismo se repara. ¿Y el estrés? Es que dejas de gestionar el estrés. Y entonces quien no gestiona el estrés en el siglo XXI se hunde. Pues tú te engañas a ti mismo que hay un mecanismo rápido, pum, pum, de felicidad instantánea. Digo felicidad por decir de placer instantáneo. Y a la larga
genera un gran bajón. Leí a Gaona el otro día que España es el país de Europa que más psicofármacos toma. Es una barbaridad, ¿verdad? Yo nunca lo hubiera dicho. Tampoco. O sea, que éramos felices aquí en España. No entiendo o sea, con el sol, el Mediterráneo, la dieta, lo bien que comemos, lo simpáticos que somos. No sé, me sorprendió. Hubiera dicho más los países nórdicos, que tiene otra manera de... Pero claramente hay algo que nos está pasando para que España esté en la cabeza en Europa de psicofármacos. Eso es para hacer otro programa y darle vueltas, porque seguramente además tiene varias vertientes. No es solamente el consumo de fármacos per se, el manejo de la ansiedad, quizá la precariedad, y no voy a meter en temas especialmente ni políticos ni sociológicos, la precariedad de... Pero luego, fíjate, ahí enlazo con lo del aburrimiento y con saber historia, que... Recuerdo a mis abuelos que obviamente no tenían en aquellos años ni coche, ni se iban a las Maldivas o a la República Dominicana de vacaciones. Tenían un sueldo seguramente bastante más modesto que mucha gente hoy en día y, sin embargo, espiritualmente, emocionalmente, eran muy sólidos, vivían muy bien. Quizás la resiliencia, la capacidad de aguante, el manejo de los problemas. Bueno, yo creo que cuando la vida tiene un sentido... y ese sentido es ahí está la clave. Pues las cosas, esto lo decía Víctor Frank, del que hablábamos, cuando la vida no hay sentido, buscas sensaciones. Entonces, cuando no tienes un suelo firme en el que pisar, buscas sensaciones constantes, que es videojuegos, pornografía, compras online, es que todo eso... Estímulos neurológicos, que nosotros los conocemos, tú y yo sabemos cómo son, pero el consumidor compra dosis empaquetadas de emociones constantemente. Esto es como el glutamato monosódico. Totalmente. de las comidas, que te las tomas, ¿no? Y dices, ¡qué rico está! Digo, sí, te están tangando. No está así de rico. No está así de rico. Parece rico, que es distinto. El otro día me tomé un yogur que ponía Sabora, y entonces escribo una Sabora, no sé qué, a piña, ¿no? Y entonces hablo con una amiga mía que es nutricionista y me dice, cuando ponéis sabor... Es que no tiene ni un trozo de piña. Claro. Y entonces digo, o sea, claro, me han engañado con el sabor a piña y yo he caído vilmente en la piña que me chifla y he caído en este yogur. Y lo que decías de tus abuelos, yo he hecho mucho voluntariado a lo largo de mi vida que ha cambiado mi vida. Y yo a muchos pacientes, gente bien, que tiene sus trabajos y tal, les recomiendo de repente un mes a la India, a Camboya, a Tailandia. Le digo, es que cuando te plantas en esos países y ves esa gente que consigue el alimento para ese día y la sonrisa que tiene que tú no has tenido nunca... O sea, te das cuenta de la forma de valorar las cosas. Y a veces es bueno, de vez en cuando, irse a sitios a ayudar. Yo es que recomiendo mucho el voluntariado en Madrid o en Camboya, pero lo recomiendo mucho. Yo he trabajado en Mali y allí la gente empieza a reunir dinero desde por la mañana para llegar a la hora de comer y comprarse un poquito de no sé qué con un agua y lo que ellos llaman essence, que suelen ser unos cubitos de tipo con sabor a carne o sabor a pollo, bien revuelto, y poder comer. Y luego, a partir de las 2 de la tarde, empezar a reunir un poquito de dinerito para la cena. Joan Miquel. Yo es que estoy escuchando atentamente a la doctora y me surge un mar de dudas, pero una de ellas, yo es que soy feliz con cualquier cosa, con cualquier cosita, no necesito mucho. ¿Qué me pasa, doctora? Bueno, que probablemente seas un disfrutón, es que esta gente también existe. Bueno, pues ya soy. Es que es el diagnóstico. Este individuo no es patológico. En el diagnóstico que ha dicho Gaona al principio del DSM-5, en ese DSM-5 positivo que vamos a hacer de CIE 10 de las cosas buenas, pues tú saldrías ahí en tu diagnóstico. Mira qué bien. Entonces saldrías como el disfrutón, ¿no? Que es decir, que son esas personas que hay una parte genética, hay otra parte aprendida, vale. Y luego que hay gente que llega un momento que se da cuenta que aprendiendo a disfrutar de las cosas pequeñas, exacto, es una rutina, y de repente te metes en eso y dices, oye, que es que se vive bien. Hay gente que me lo critica, ¿eh? Yo tengo mucha gente que me dice, María, es que tú dices que la actitud y tal. Y digo, bueno, pues nada, empieza a funcionar al otro lado. Quéjate de todo. Si es que si yo me pongo en modo queja, y ahora me dices tú, Marian, empieza con modo queja. Y empiezo a decirte todas las cosas que me preocupan, de las que me quejo, salud, psiquiatría, familia, conciliación de la mujer. No tenemos horas, no hay horas en la radio. Pero al final lo que necesitamos es que lo bueno que vamos teniendo sea capaz de disfrutarlo. Focalizar en lo bueno. El momento más feliz de mi día a día es algo tan sencillo, lo digo con el corazón en la mano, cuando voy a buscar a mi hija al colegio. Me extraña. Y cuando la voy a dejar por la mañana. Es oxitocínico, Gaona, es oxitocínico ese momento. Hemos empezado la entrevista con la pregunta de qué es lo que te hace feliz, doctora. Bueno, yo creo que muchas personas, con el simple hecho de estar sano, para ellos es la felicidad máxima.
Bueno, es que mi padre tiene una frase que es genial, que dice: la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Entonces, la lleva diciendo toda la vida. Buena salud y mala memoria. Dice, siempre lo dice. O sea, yo la llevo oyendo desde que tenía uso de razón. Entonces creo que la salud, lógicamente, acompaña. Encima yo con todos mis temas de la inflamación hoy en día, digo, es que cuando estás inflamado no disfrutas. Y luego tener una capacidad de olvidar las cosas malas que te pasan. Porque la gente que tiene esa capacidad de acordarse hace 3 días, que me pasó hace 3 años, es que la gente que vive en el pasado lo sufre mucho y lo pasa muy mal. ¿De qué puede depender dar un giro drástico en la vida? De vez en cuando vemos personas que dan un vuelco. Ya sé que es una pregunta difícil, una pregunta un poquito trampa, pero yo he conocido personas que de repente cambian, igual que quien se vuelve creyente, o bien quien descubre algo nuevo. De repente hay personas que hacen chas y giran 180 grados. Yo creo que cuando comprendes, es decir, yo creo que la comprensión de las cosas genera un enorme alivio. Si a ti alguien te dice, levántate todas las mañanas y sonríe, directamente dices, vale, muy bien, es una frase hecha. Cuando de repente tú te das cuenta que la sonrisa activa el músculo orbicular del párpado, que estimula el sistema límbico, te lo explica alguien con gracia y bien, dices, oye, que realmente que es que la sonrisa cambia mi microbiota en positivo. No, espera un momento, que esto son palabras mayores. Por eso parte de mi divulgación siempre ha sido en que la gente se entienda. Creo que cuando tú te entiendes dices, bueno, entonces que yo me levante todas las mañanas o que esté todos los días quejándome, esto tiene un impacto directo en mi sistema inmune. El hecho de que yo me pase todo el día el hecho de que yo no perdone, yo hablo mucho del perdón. El perdón, qué importante. Porque en Camboya, en un momento dado yo me rompí como psiquiatra y dije, bueno, entonces todavía no había terminado la residencia. Y yo dije, esto es imposible. O sea, esto es niñas violadas, y unas historias y la trata de mujeres. Y una niña violada, vendida a los burdeles, un día le dije, ¿tú por qué estás tan bien? Y me dijo, ¿por qué he perdonado? Ella tiene una experiencia brutal con un misionero. ¿Por qué he perdonado? En el que un misionero católico le enseña una imagen de Jesucristo y le dice, ese es el Dios de los cristianos, y a él le entregaron los suyos. Dice, como a mí. Dice, ¿y él cómo lo superó? Dice, porque perdonó. Entonces esta niña dice, pues yo tengo que aprender a perdonar. Se vio identificada, ¿no? Entonces ella empieza a hacer el ejercicio de perdón brutal, y entonces en ese ejercicio de perdón se da cuenta que se siente liberada. Y en esa sensación dices que hay que enseñar a perdonar. Entonces yo he trabajado mucho el perdón y me he dado cuenta que el rencor, aparte que sube el cortisol, te intoxica, te inflama, te enferma, te modifica tu cerebro y tu forma de filtrar la realidad. Y tú me estabas diciendo ahora una cosa muy importante, y es, nosotros tenemos que calmar ese tormento de pensamientos negativos muchas veces que surgen en nuestra mente. Y para eso hay que aprender a enfocar la atención. Es decir, esa mente errante que dicen muchos, ¿no? Esa mente que se deja llevar de un lado al otro y te dejas llevar y comparas y vas por la calle y miras y te acuerdas tu jefe, y de repente paras y te enfocas y comes algo y lo sientes y das un abrazo y conectas con el abrazo. De repente sales de esa parte errante y conectas con una realidad, enfocas, y en el enfoque sano de las cosas yo creo que está el equilibrio y la salud. La magia del perdón. Ahora mismo hay miles de personas que te están escuchando. ¿Qué le podríamos recomendar a nuestros oyentes para que sean felices? Lo primero es que no se obsesionen con ello, que no sea una obsesión. Es decir, obsesionarse con quiero ser feliz las 24 horas del día es imposible. Fuera obsesión. Vale. Ahora estás preocupado todo el día de ser feliz, que no te puedes ser feliz. No. Lo segundo es conocerme, quién soy yo. 4 cosas de mi forma de ser. Lo segundo es qué me altera, es decir, qué me pone en modo cortisol, la salud, el dinero, mi suegra, mi jefe, la pareja, el sentirme solo. Es decir, cuáles son los 4, 5, 6 factores de estrés y en quién me convierto yo cuando entro en modo alerta. Es decir, si yo soy sensible, cuando estoy en modo alerta me paso el día llorando. Como yo soy un poquito impulsivo, cuando entro en modo alerta estoy más agresivo. Como yo soy una persona tímida, cuando estoy en modo alerta me bloqueo. Y ver cómo reacciona mi cuerpo y mi mente. Es decir, somatizo con migrañas, somatizo con gases, somatizo con tic en el ojo, somatizo con taquicardias y psicológicamente dejo de dormir. Tengo ataques de pánico. Y hacerlo como casi en un dibujo. Yo a mis pacientes se lo dibujo. Es decir, vale, esta soy yo. Ya me conozco. Y ahora intentar entender por qué soy así. Es decir, es que no me han querido lo suficiente. Es que yo tengo un trauma. Es que tengo la sensación de que todo me va mal y soy incapaz de disfrutar. Hay gente que viene a mi consulta y me dice, las cosas no me van especialmente mal, pero no consigo disfrutar. Y estoy siempre con una tristeza encima que no me puedo quitar. Y cuando uno se comprende y entiende de dónde viene todo esto, se siente aliviado. Entonces,
los tips fáciles me resultan complicados. Yo siempre digo, intenta conocerte. ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo funciona la gente en general? ¿Y cómo puedes hacer felices a los que te rodean? ¿Por qué? Porque estamos intoxicados de esa hormona que es el cortisol famoso, del que yo hablo mucho, y cuando tú estimulas la oxitocina tuya o de los demás, con los abrazos, con las sonrisas, con un gesto de empatía, bajas el cortisol. Entonces, ¿quiénes son esas personas vitamina? Tú me preguntabas al principio, que te suben la oxitocina. ¿Quiénes son esas personas que te bajan el cortisol? Y buscar cosas a lo largo del día de la semana que me bajen del modo alerta y que me suban esa famosa oxitocina que nos serena. Fantástico. Fantástico. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Mi padre decía que para ser feliz dependía del país donde habías nacido, con quién te habías casado y no tener jefe. Oye, la pareja es clave, ¿eh? O sea, mi padre dice que te lo decía Cervantes, quien hierra en el casar, no sé cómo es la frase, ya lo decía Cervantes, en el Quijote. La lía, ¿verdad? La lía. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues Marian, hemos llegado al final. Hemos escuchado cosas realmente que nos has enriquecido, sin lugar a dudas, que nos van a hacer reflexionar. Vamos a poner ahora en acción ideas, ¿no? Joan Miquel. Sí, todas. Todas las ideas. Conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo, esa salud, ese deporte, ese viajar que nos recomiendan, el tener tiempo para aburrirse. Y tener momentos de reparación. A lo largo del día, de que nuestro cerebro y nuestro organismo salgan de ese modo alerta constante, desde la pantalla. Me preguntabas un tip fácil. Mira, un tip fácil es quitarse las notificaciones del móvil. Soy yo quien dirijo al móvil y no el móvil me dirige a mí. La primera semana tienes síndrome de abstinencia y te metes el doble de veces. Y a partir del 8º día vives libre. Vamos a probarlo, María. Sencillo, Muchas gracias. Y bueno, llegamos al final, Joan Miquel. Pues llegamos al final de un programa que ha estado cargado de cosas poderosas y que nos ha permitido conocer un poquito más lo que es la felicidad. Y también ¿Tú ya eres feliz? Yo es que soy feliz con cualquier cosa y encima... De verdad, hacerle un análisis de sangre, una biopsia de cerebro. No, esa biopsia de cerebro, en vivo además, sin anestesia. Ha dado la clave y yo desde hace tiempo no tengo las notificaciones en el móvil, no sé. Bueno. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Tenemos que dejarlo aquí. Nos vamos a ver dentro de muy poquito para seguir aprendiendo, reflexionando y modificando esos cerebros.